Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Guayú Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguairo muy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa ischik tuyare wakweka spurana inhana waya tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayuka kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú Spui kana holu traya tawaka sprana inhana waya kahamin waya kana kotte shichiru sunay ananya waya antes shihia wishwa. ¿Tu situación laboral cambió? Si ahora tienes un empleo formal o ingresos fijos, puedes realizar el cambio de régimen de subsidiado a contributivo para seguir accediendo a tus servicios de salud sin en EPSI Anas Guayú. Te orientamos para que el proceso de movilidad sea fácil y claro. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Mureka junte pesana ya tawa wane wa irhukua anare pangsa irhukua wane piente purero wana hapo kwa no shihuru en el régimen subsidiado Munaka huru ini contributivo. Perrutka purte hantinha suru mer so oficinas querido Anas Guayú pushwa wane wa irukua. Waka henchik hamun tinkua pa purma purentin purero shi. Hanoi timoi TPSI ka Anas Guayú. Hiya kana to waya kana chaha irshwaku purana haima ali honaraura. El tema de la semana. Hehoru te pute hanhat kara so semana katu. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú. Hoy es viernes 18 de julio y hablaremos sobre el tamizaje neonatal, una prueba sencilla pero muy importante que se realiza a los recién nacidos para detectar enfermedades graves antes de que aparezcan los primeros síntomas. Muchas veces las familias no conocen esta prueba o no saben por qué es tan necesario. Por eso hoy nos acompaña Franklin Alejandro Saravia, médico pediatra, líder experto en salud infantil de la EPS indígena Anas Guayú, para explicarnos en qué consiste, cuándo se debe hacer y cómo ayuda a garantizar el crecimiento saludable. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenos días. Bendiciones para todos y para todas. Gracias por la invitación a este espacio. Soy el doctor Franklin Saravia, médico pediatra, experto líder salud infantil de la EPSI Anas Guayú. Watamar me pushwa anaya tsiholu so kaikate hanai hapa hintinte puch que sunta wala que puch o tamsito yo to costunte EPSI ka Anas Guayú so kaikate pieno poro kai meki sarven kali kashike huri asha no sopna RG rana ho uyu kan hemeri wana unain ke no ri hemeri sa akari no wana werku terate hana matar wanu de nanan ke hemeri wana te no ke te ha ya kana shi kan yukan rup na che no harap na nanan wana hemeri wana ho uyu te han ka ya kan apushi kan maya hemeri wana hinto michpa huni ramatanch ani wamach doctor que Franklin Alejandro Saravia médico pediatra te pitch ho uyu hai na hemeyo no kan anu te PSI ka Anas Guayú hkuhan hatmoi ho wane wa ruku te kasa nai rekat wane doctor naman chouke hemeri ne wane wa ruku por mure unchin anai chi wane ho. Doctor, iniciemos con la primera pregunta y es ¿qué es el tamizaje neonatal y por qué es tan importante que a todos los recién nacidos se le realice? Para hatia la sakira no doctor que casa waika pura hatia hirahana te yo no te neshawane ho mauru ya casa sana si que no munchi ho hemeishi que por tehan ta usanai hetia. El tamizaje neonatal es un programa, es una estrategia de prevención en donde nos enfocamos en detectar tempranamente, precozmente, enfermedades metabólicas y genéticas que pueden ocasionar
o causar discapacidad e incluso la muerte en los recién nacidos, permitiendo así una intervención oportuna. Esta prueba, como muy bien estamos aquí diciendo, se debe realizar a todos los recién nacidos que nazcan, valga la redundancia, por vía vaginal, es decir, parto vaginal normal o por cesárea. El tamizaje neonatal se debe realizar a todos los recién nacidos con una muestra tomada de la sangre del talón. En otros casos se toma una muestra de sangre del cordón umbilical. Estas muestras se detectan metabolitos que pueden incluir hormonas, enzimas, entre otras, y que nos van a indicar la presencia de alguna enfermedad metabólica. Anore no doctor que sokai kato muy buena o rukua anaya o sa ho hen hi rete puta que intente castaya o cara moshnia que amanhã o tem só coi puta yuri sana que te pitch que ni atani sia sulu te psi kana soyu terhana que van ho mauria he ha sa tahan tia pang sang ten sia musa se akha na chiki mai atahana or mar ka sang wanure nani chi hinte que no hu tapa o tahre ro he tenika para le musa se atahana ma tenta ayu na ten sia hinte que hemei runa inkani no ni na ayu no tishaka snai shine chon no hemei reni sa akari hona ayu no tishaka snai he no moch chi ho u kai snai he no moch ko on mas choto no to no mai atahana hatia ka wane wa ruku pushu ari tikasa hana inka te wanure ka nang ka chinte ke ari an kama hi wane wa ruku atahana wanure le ro hetni wanure le nai hetnya kari otamsia atahan tia watahari kasa o na hatia no maro na ko pon hinte o u ma hemeri. El 28 de julio conmemoramos el Día Mundial contra la Hepatitis, una infección que puede parecer invisible, pero que puede causar daños graves al hígado como la cirrosis o cáncer. Por eso, en Anasguayú te decimos, vamos por partes, comprendamos los hechos y actuemos ya. Acércate a tu IPS para recibir información, vacunarte y hacer el tamizaje. Es gratis y salva vidas. Un mensaje de la EPSI Anasguayú, Vigilado Supersalud. No kai 28 en kari kashike julio, es que rahns kariate, wanure hepatiti manakatsuru makar pushwale, wanure me rohustat, no hote nai, ankure ai riwayu mayen pohutuma. Tu atuhan hatau aposto kanurikat cirrosis o tamsi cáncer nen panawayu. Tu senoi ki Anaswayu, humui, hoya, rut kapa, hai mahirapa wane wa irhukua, hoya horoya, rut kapa rut, erher de pehekar hanai wane wa irhukua. Humakun hirpura, o te hirher patuhane rau, tu Maria para ser purero, casteno hia. Hanoi ki te pese ka humui, o tamsia ari honaraurayu. Doctor, ¿podría indicarnos cuándo y cómo se realiza esta prueba? ¿Es dolorosa o tiene algún riesgo para el bebé? Wana sakiraka, hamus spoi propusain de nucho ukai. Aison o het kasata ka no mes chike o ushu het kasai het ka no chike sain no men chinte kaitia. El tamizaje se realiza entre las 48 y 72 horas después del nacimiento del bebé, posterior a la primera ingesta de alimento. Es importante que se realice en este rango de tiempo para poder detectar de manera temprana cualquier enfermedad y así poder iniciar el tratamiento lo antes posible. ¿Qué metabolitos evalúa el tamizaje neonatal? Varios metabolitos. Cuando hablamos de metabolitos son aquellas sustancias u hormonas que están presentes en las diferentes enfermedades que nosotros queremos detectar, como la hormona estimulante de tiroides, la fenilalanina, la galactosa, el tripsinógeno, 17-hidroxiprogesterona, biotinidasa y la presencia de hemoglobinas anormales. Estos son los metabolitos que evalúa el tamizaje neonatal para poder detectar precozmente estas enfermedades. Anore no doctor que hipa hetrasaki raka hamun skuaipa. Tera ainas no manchinto kai sau piama kai apana kai mai ke kouna herme por ni napa ni kuin chuhan wan ho u stirani. Yarara atehan ta wane verkut wanure ka pushu ali watta saari watta jenya saari mustasanari kareiro sanai hetran chiraka ata de chirho u ke puran stirani no moi atehan mata ura mal surya okta hancho u ke suri mayen hancho u ke
no taiwa mka ka sai ne pushwa to no mai ate han chawan ho mo urenia ka che erenia no horin te han sa pushwa ka sai ne ka no mai chiki hemerin ate sa te pichanaka anas ko pas pushwa rots te na ko no hutta chire ayuri ayu te sele reni ate han ma tentau mal sai ne hatia to mat ka sai ha ka no mai pura nai chinia leo nya chi chi pahetra ni rehiren chini ari hona nai intente ka sai ne kanama na toma nairu spoi kan to uyuka. La EPSI Anashuayú te invita a proteger la salud de tu bebé desde el primer día. El tamizaje neonatal es una prueba sencilla y segura que detecta enfermedades graves que no presentan síntomas al nacer, pero que pueden causar daños irreversibles si no se detectan a tiempo. Hazlo entre las 24 y 72 horas de nacido. Es gratuito, rápido y puede salvar la vida. Acude a tu centro de salud más cercano y pide el tamizaje neonatal. EPSI Anashuayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. EPSI ka Anashuayú hena hirhi pura hain mahiran chuchonkai hemeireni hipialo hurut ke ramata ni rehernia sa to parahat ka kai yama otapun kai hutihana pakau kamoi es wanure matuhan wa merhoi chike hulaten dikai ka hurut kapa maria para sarpure hulun te reherle ke ni nan na wichinte ke himoi wane wair hukua oi wai mutta nan ke hipialo EPSI ka himoi honoi ki himoi hiakan wane wair hukua hana hauchi wa ari hona rai. Y por último, doctor, ¿podría indicarme qué puede pasar si no se realiza el tamizaje neonatal? Chiro hatira sakira piyama sashia kasata hetino ni hinto ino horisain en terreno moi ota sain hate harayana ne arut kainan pushkana ni ne shicharu hen kanaya por sain hate no moi hotreshun ne sha. La normativa indica que estos exámenes están a cargo de laboratorios acreditados y bajo lineamientos del Instituto Nacional de Salud. En este mismo contexto, establece que las Secretarías de Salud, las EPS e IPS, tanto públicas como privadas, deben proveer las condiciones para la realización del tamizaje neonatal, la toma de la muestra, transporte, entrega de resultados, además del seguimiento a lo largo de la vida para los casos con diagnósticos positivos. Lo que nosotros hemos visto, sobre todo en los sectores rurales, es que en clínicas, hospitales, no siempre se logra garantizar las condiciones mínimas para la toma de estos estudios. Por ejemplo, casi en los que carecen de papel filtro para la recolección de la muestra, ausencia de rutas de notificación de resultados y casos alterados, falla en el transporte y fragmentación en los procesos de registro y de seguimiento. El tiempo adecuado para la toma de la muestra de sangre es después de las 24 horas. Sin embargo, las diferentes instituciones de salud y baja adherencia a la Ruta Nacional de Atención Materno-Perinatal y la salida de los recién nacidos suceden antes de este tiempo. De allí la importancia de tomar el tamizaje neonatal en las primeras 24 horas de vida. Anole ne doctor ke si pahe hotra putskat hamoi hat skuai pa mai kon hinte no re naire o taharan china unu mai ka naire hatere hotra ain hatere namoi para hana eir kana mai tera namai no uyu kan ska hamoi wane anarian sha es wane spo ya are teston tre EPS ke ri IPS ska hamoi ai tau shiston tari na raira ai ko por sain te namai na pushu are te piche ke hemeri surup na woman Colombia ska hamoi ke ta se posuru Carlo, Tascaro Tari na raura ayos por sain tenamente pichkan tu han te au ta santna te au mar tu wanere kan nana wane waire nako enaka nana ta te han karao ke pin chima na toma ke hamoi muso se tan skari mayas ke ta piyama kat kai no talata ten chiki apone kai sain na namai shun na shana ho uyukan ke hamoi rots to squat paka na sai cobra ri ya no horin de cachuer que ya mo han skachuet sot pitat ka na ya enti sain na mo o cobra ri no ri nai ri naru atari ka ya tamo esa herran skari ste hana matenteao nai wane ho sai na te wane o skuto shun ten shast han te to wane ri nai ka o ta sai ten pushu alit a chuntone ka to monaka tsuru karro ta ain ten mo chinte ka sa to piyama kat o ta punen kat kai no ho.
Muchas gracias al doctor Franklin Saravia, médico pediatra experto en salud infantil de la EPS Indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya Watzahor, usau hapo y pente pochka, no hay coche doctor que Franklin Saravia, bueno, doctor pediatra, después te picha, teja y saus kuay. Hapo en yakan warimuyo, solo para trabajar que poch, mo yakan wing pehe orikan, wopuhe orikan, chankan uchtu, o tamushina chankan paraima, te chankan zona paraka, apkan te pochka maunaya, tarachi waima, que chipuna hai, na kuay pente picha meira na chai, honi ramata, suri mayen hainaya, hipiaru, puna inkai piankai chike hemeri nan hipiaru wane wairoku honi ramata nan terhere behekal nan hipi wane wairoku soto hai hiyakan otawayakan achaha hirashi wa kwa purana.